Bien, audiencia querida, vamos a una obra de teatro. El teatro es una expresión espiritual, cultural, que al menos cuando fui niño, década 50, y no teníamos sino muy pocas salas de cine, y teníamos ni pensar la televisión, el teatro y la comedia, el drama y lo humorístico eran lo común en Quito todavía. Y yo felicito a Tania Sánchez y a Matías del Mar, porque ellos son el uno director, la otra productora de teatro y de una obra muy especial cuyo título nos es tan familiar, tan próximo, a la vez que un poco lejano a todos los ecuatorianos y los quiteños. Su título es Cantina, Cantina. Con ellos voy a conversar. Y como dicen los gringos, ladies first, las damas primero. Tania, ¿cómo estás? Es un gusto. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Thank you. Bueno, antes de conversar con Matías, cuéntame tú dame los datos de el contenido, el mensaje, el porqué de Cantina. Te cuento algo. Cuando fui adolescente en un barrio muy popular donde yo nací y me crié, La Tola de Quito, había la esquina de los radios porque eran 4 cantinas donde tomábamos evidentemente alcohol los muchachos y fraternizábamos, y después de fraternizar también peleábamos. Así que las cantinas me son muy cercanas, Tania. Bueno, pues querido Marcelo, justamente por ese imaginario común que tenemos todos los latinoamericanos, diría yo, sobre este espacio que es la cantina, nosotros en el año 2017, nosotros somos una compañía de teatro ecuatoriana trabajamos aquí en Quito hace años, ¿no? Entonces en el 2017 decidimos crear esta obra, un poco inspirado sobre todo en la música que se escucha en las cantinas, digamos, de la generación de nuestros padres, ¿no? Entonces, este espectáculo es un musical de circo, es decir, son 10 temas interpretados por una banda en vivo, que navega por los territorios de la música del recuerdo de los años 60, 70, de música, no sé, de Sandro, de Roberto Carlos, hay vals peruano, hay pasillos, como rememorando toda esta música que escuchaban nuestros padres y que alude a este espacio así como de bohemia, del corazón roto, como tú dices, de la juventud que va a tomar, pero o sea, para nosotros de ninguna manera es como hacer una apología del trago, ¿no? Sino como reconocer este espacio que está en el imaginario común para poner en escena la música. Y como actores también tuvimos una inspiración con el objeto jabas de cerveza, ¿no? Porque hay muchas cantinas, sobre todo en el centro, donde tú entras y son torres y torres de jabas de cerveza por todos lados, y eso a nosotros como cirqueros nos inspiraba a decir, bueno, ¿qué pasa si me subo a una torre de 20 jabas hasta arriba? Voy a buscar equilibrio, ¿qué va a pasar? Entonces, como en ese juego fuimos buscando el objeto jaba de cerveza como un protagonista de nuestra obra para intervenir el espacio escénico, más o menos. Muy metafórico, muy poético todo lo que te estoy oyendo, Tania Sánchez. Sí, yo soy de un poquito antes que ustedes, o tal vez bastante, porque las cantinas a las que yo acudía, fines de los 50, principios de los 60, tenían radio. Más tarde, no sé si uno de los personajes de la obra de ustedes, Matías, voy contigo, es la Rocola, porque la cantina era realmente un lugar de encuentro, era un lacrimatorio. Uno iba a contarle a la cantina sus penas, sus alegrías. Era el sitio de reunión de los barrios de Quito, la cantina, ¿no, Matías? Sí, justamente para nosotros es un espacio súper social, donde pasa todo tipo de cosas. Como también tú lo decías, Marcelo, no solamente vamos a contarnos las penas, sino también vamos a compartir nuestras alegrías, y también un espacio conflictivo. Entonces a mí me daba mucho material
para poner en escena distintas cosas que pueden suceder en la cantina. Claro, pero fíjate una cosa que quiero hacer notar a la audiencia y que ustedes van a compartir, estoy seguro, es que era un espacio multidimensional. Como acabas de decir, Matías, las penas, las alegrías, las experiencias, las aspiraciones, las ambiciones, las frustraciones, la pobreza, en fin. Pero era un lugar, ¿qué te puedo decir? Era un lugar de todas maneras caballeresco, porque no, aun cuando había conflicto y peleas, las peleas nunca eran letales, nunca se llegaba a la muerte, a la presencia delictiva. Era un asunto medio caballeresco, te digo, Matías. Sí, así es. Bueno, claro, como dice también la Tania antes, el imaginario de la cantina atraviesa todo este continente. Nosotros más o menos intuimos cómo son las cantinas en México, cómo pueden ser las cantinas en Chile o en Argentina. Entonces, y también la música atraviesa de igual manera toda esta alma latinoamericana. Entonces sí, puede ser caballeresco y también puede ser todo lo contrario. Y por eso justamente nos atraía ese espacio para jugar con ese espacio y crear escenas. De hecho, o sea, es como el espacio es un pretexto para poner en escena varias situaciones que se pueden dar en una cantina. Y una de esas escenas que tenemos es una pelea de cantina súper épica y acrobática, porque es un elenco circense y que es muy divertido, ¿no? Y justamente cuando hacíamos el proceso de investigación y de montaje, cuando hablábamos con la gente de qué imagen viene con cantina, se imaginaba mucho un espacio muy, más que varonil, muy de machos, y también un espacio donde pelea de cantina, o sea, la pelea de cantina debiera haber sido sí, un lugar, claro, donde el conflicto está ahí a la orden del día, donde las pasiones, las bajas pasiones están también ahí a la orden del día, pero también de igual manera, como decía la Tania, también todo este espectro bohemio, también intelectual, también circunda ese espacio de la cantina. Sí, tal vez nos puedas ilustrar, Matías, o también tú, Tania. Cantina es un sustantivo muy español, pero cantina también es una especie de pequeña olla donde se hervía el agua. Una cantina es eso, y la cantina pues es también el lugar del encuentro, ¿no es cierto?, de la bohemia. ¿Cuál es realmente la razón por la cual este nombre se traslada a los sitios estos de jolgorio en los barrios? Porque la palabra es española. Yo creo que bien puede ser porque justamente en esta olla hervían los canelazos, no sé, intuyo. Sí. Que los hervidos, al menos en el centro, en las cantinas se sirve harto hervido. Claro. Nosotros, claro, nos inspiramos en el espacio, pero como te vuelvo y te repito, o sea, no es una gana nuestra como de enfatizar como la bebida como el protagonista, a pesar de que incluso poéticamente también nos guiamos en todo el equilibrio y el desequilibrio que produce la borrachera. Entonces eso para nosotros fue una instrucción corporal también de cómo hacer ese juego de los borrachos, cómo jugar eso acrobáticamente. Claro, son inspiraciones que uno toma, en este caso de este espacio. Como dice la Tania, en este espacio la verticalidad que uno está acostumbrado, ¿no? La formalidad se desarticula. Y también puede pasar esto que uno se marea, empieza a adquirir un equilibrio precario. Y para nosotros artistas es un concepto interesante para poner en escena. Entonces, sí, te escucho. Es como dices, Matías, y también Tania, hay un momento, no te podría precisar cuándo precisamente, la palabra cantina empieza a devaluarse y a ser significado o un significante de gente, qué sé yo, gente muy pobre, gente del ras del suelo social, porque la cantina, hasta donde yo entiendo, Tania y Matías, es reemplazada en la década 60 por las que conocíamos como las discotecas. ¿Es así? Totalmente. Y por eso es interesante para nosotros ver cómo este espacio social va mutando en la historia.
Al principio, como tú dices, cantina venía de una fuente, y me imagino que era un lugar para dispensar agua, líquido, en este caso, beber cerveza, que era lo que más había, o beber bebidas espirituosas. Y después eso llevó a un comportamiento social y a toda una actitud, pero eso se fue desplazando, como dices tú. Primero llegó la rocola, que marcó un hito, ¿no es cierto? Y después eso se fue desplazando poco a poco hacia los bares, restaurantes, bar, discotecas, sí, pubs, restaurantes. Claro, pero es un lugar donde sobre todo tiene un protagonismo importante la música, o sea, porque está la rocola, como tú dices, el Wurlitzer de esa época, ¿no es cierto?, donde la juventud venía a escuchar las novedades musicales. Entonces, es un lugar donde, digamos, podríamos ir un poco de vanguardia musical, o sea, donde llegaba toda la novedad musical a través del Wurlitzer, y eso a nosotros también nos inspiró por las características que tiene la música de esa época, teatralmente hablando. Los intérpretes son muy teatrales, o sea, cuando tú analizas, por ejemplo, la interpretación de un Sandro, de un Rafael, son tremendos actores. Entonces, esto desde el punto de vista del teatro nos llamó la atención de cómo la música puede ser actuada. Y por ahí va la cosa, ¿no? Y también, o sea, hay muchos tipos de cantina. Nos inspiramos también en la típica cantina del western, ¿no es cierto? Hasta que tiene las puertas que se abren así, que entra el vaquero echando una patada. O sea, hay muchos tipos de cantinas que la gente tiene en su imaginario y nosotros hemos tratado de ilustrar cada una de ellas. Claro, desde la cantina elevada, donde probablemente estaba Medardo Ángel Silva tomando antes de escribir sus pasillos, como la cantina del western, ¿no es cierto?, donde había una pelea entre vaqueros, así, distintos tipos de cantinas. No sé, se me ocurre, somos latinoamericanos todos, es la gran patria y esa es la verdad, pero como le oigo el acento a veces a Matías, te pregunto, Matías, y no te sientas mal si te digo que me parece que eres limeño, eres peruano, ¿es así? No, soy chileno ecuatoriano. ¿Eres chileno? Sí, de Santiago de Guayaquil. Espero que no te haya ofendido que te dije peruano. No, somos todos hermanos. Pero los peruanos. Bueno, el emblema, ¿cómo te diría? La antonomasia de la cantina ecuatoriana es nuestro Julio Jaramillo, es así, ¿no es verdad? Sí, señor. Cuando uno oye la música de Julio, es la música de cantina, dice la gente, ¿no? Tal cual. Tal cual. Incluso cuando fuimos a Guayaquil a hacer la investigación también, pegado al museo de JJ es el Museo de la Cerveza. Así de estrecho era su unión. Y claro, las cantinas estaban llenas cuando murió JJ. Incluso eso fue la fuente de inspiración de un poema increíble de Fernando Artieda, que hace justamente a la muerte de JJ y a todo el acontecimiento que suscitó su muerte en Guayaquil. Entonces, JJ es protagónico en su historia, en nuestra puesta en escena. ¿Cómo se llama el poema? Claro, No. es Fernando Artieda, que es él era un locutor de radio, poeta guayaquileño. El padre del actual periodista el papá, ¿no es cierto? Lenin Artieda. El padre de Lenin Artieda, Fernando Artieda, es un gran poeta, y él escribió un poema sobre el día que murió Julio Jaramillo. Es un poema bellísimo que está también muy clavado en el imaginario de la bohemia guayaquileña. Ajá. Y nosotros le hemos creado toda una escena a ese momento también, que es nuestro pequeño homenaje a Julio Jaramillo. Sí, así es. Sí, te cuento algo. En la década 60, como bien dice la Tania, no había otra marca de rocola que la Wurlitzer. Esta es la Wurlitzer. Era esos brazos mecánico-eléctricos que te depositaban un disco de 45 revoluciones y tú oías. Y te cuento algo, Matías, tengo hasta hoy, yo soy un septuagenario, y la cantante más maravillosa, la que acompaña mis tristezas, la inigualable, la mejor de todos los tiempos, es tu paisana Monabel, Nora Escobar. Habías ido a hablar de Monabel, obviamente, ¿no, Matías? Sí, ella es muy famosa, sobre todo en Valparaíso, justamente las cantinas. Sí, ajá. Sí. Claro, en Valparaíso es puerto, igual que Guayaquil, y tiene un polo bien importante de cantinas donde se escucha la música de Monabel y también Lucho Barrios también.
Claro. Claro. Imagínate, por tu amor, mira lo que digo, soy como un mendigo. Esa era Mona Abel. Y cantaba un par de tamboreras panameñas. Ah, Tiene una voz hermosa, ¿no? Murió Mona, Nora Escobar, murió en el año 2008, ¿no? Y además que para mi gusto, era una cholita linda, ¿no? Le habría propuesto matrimonio yo a la Mona Abel. oye, qué bueno lo que me dices, es tremenda inspiración para mí. Gracias. O sea, claro, volver a ese link con ella, gracias. Así fue. Bueno, hablemos ahora, localicemos la obra, ¿no? Cantina, obra de Mm. teatro, circo, porque hay acrobacia también, nos dices, música en movimiento. Esto va a durar un mes entero, tengo entendido, ustedes me lo confirman. Desde el 18 de marzo, víspera de San José, hasta el 17 de abril, y siempre en viernes, sábado y domingo. Confirmemos eso, por favor, Tania y Matías. Confirmado, querido Marcelo. Vamos a estar en una temporada teatral, que es la costumbre del teatro, que es hacer 5 semanas para que la gente tenga tiempo suficiente para ir. Además que estamos bien contentos porque justamente 2 años después de que se cerraron todos los teatros, nosotros podemos volver a nuestros escenarios ya con el aforo completo y volvemos con esta obra al Teatro del CCI, del 18 de marzo al 17 de abril, viernes, sábado y domingo. Los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde, ahí en el Centro Comercial CCI, en el teatro. Sí. En el CCI. Esta conversación es muy linda, muy dinámica, gracias a 2 personas cultas, con una gran fluidez, con una gran espontaneidad de alma, Tania y Matías. Cada vida, queridos míos, es una biografía. Cuéntanos un poquito, escuetamente, Tania, ¿no es cierto? Una sinopsis de tu vida cuando fuiste niñita, cuando te iniciaste en el teatro, etcétera. Cuéntanos de ti. Bueno, yo soy nacida en Quito en el año de 1980 y desde muy chiquitita, te diría yo, desde los 4 o 5 años ya tenía esta afición por los escenarios. Yo montaba obras de teatro con mis primos para presentarlas en las fiestas familiares, siempre estaba yo escribiendo guiones. Una de mis grandes inspiraciones cuando yo tenía 9 años, mis papás me llevaron al Teatro Patio de Comedias a ver La Marujita se ha muerto por leucemia, que fue una obra icónica del teatro ecuatoriano interpretada por 3 grandes actrices, ¿no? Juana Guarderas, Elena Torres y Marta Ormaza, y yo como que vi esa obra y dije, yo quiero hacer eso, o sea, estar ahí en las tablas haciendo eso. Y ya es como que no hubo vuelta atrás, ¿no? Después ya cuando uno es más adolescente, digamos, los intereses empiezan a dispersarse. Yo entré a estudiar Derecho en la universidad, un poco porque, claro, la presión social siempre te dice, artista, o sea, jamás te vas a morir de hambre y todas estas cosas, ¿no? Que uno siente a veces esa presión. Pero en medio de mi carrera de la universidad, yo volví al teatro. Entonces dejé mi carrera como abogada y empecé a hacer mi carrera en el teatro y me considero una persona afortunada porque no mucha gente puede decir eso en el Ecuador. Yo vivo 100% del arte teatral, excepto en tiempos de pandemia que tuve que cambiar un poco de oficio, pero yo produzco y actúo mis obras. Nosotros somos una compañía itinerante, o sea, viajamos, tenemos un circo, tenemos una carpa de circo que se llama La Insensata, y viajamos por todo el Ecuador con nuestro circo, con nuestra familia, haciendo lo que amamos, que es nuestro teatro, ¿no? Y yo además me formé como productora ejecutiva de teatro, que es toda esta parte invisible, ¿no? O sea, lo que se ve sobre la escena, pero todo el trabajo que hay que hacer detrás, yo también me formé en eso para poder llevar a otro nivel también mi trabajo artístico. Así es, el trabajo de producción no tiene nada de comedia, es todo un drama a veces, ¿no? Sí. Si yo te preguntara tu obra, tu creación, Cantina, ¿hacia dónde se perfila? ¿El drama, la comedia o un poco de las dos? Mira, claro, es que no es ninguna de las dos. Como tú decías también, está la gente habituada a tener 2 lenguajes, ¿no? O el drama o la comedia. Pero ahora hay nuevas formas de hacer teatro. En este caso, esta propuesta circula entre el teatro, entre la música, entre el circo. Y de igual manera,
comedia podría ser, porque es bastante entretenida, es súper chistosa, pero no tiene como que el afán de solamente hacer reír, para nada. Nuestro propósito es más plástico, crear en escena, poner en escena cuadros que se relacionan en este caso con la cantina y que se atmosferan con la música de ese mismo espacio, la música más impregnada en nuestra memoria. Entonces, sí, podría ser comedia, pero también es bueno entender que no tiene una definición específica, por eso ponemos música y circo en movimiento. O sea, nosotros le llamamos como género circo contemporáneo, porque está también inspirada como en el esquema de lo dramatúrgico del teatro de variedades, ¿no es cierto? Que son pequeñas escenas, pequeños episodios que tienen un hilo conductor que es el tema o el espacio, pero que no precisamente cuentan una historia a lo largo de toda la obra, ¿no? Entonces, para nosotros es un espectáculo, es un musical de circo contemporáneo. Sí. Tania, te voy a mencionar un nombre francés. ¿Lo de ustedes es un vaudeville? ¿Es? Sí, claro. Es lo más cercano. Es lo más cercano, sí. Pero, por ejemplo, el vaudeville no trataba todos los números de vaudeville, no trataban un tema. Nuestra diferencia es que todos nuestros números tratan un tema. O sea, todos nuestros números están ambientados, inspirados en el espacio cantina. Sí. El vaudeville es como súper variado, ¿no? Sí, pero nosotros, disculpa, tenemos justamente esa formación de vaudeville. O sea, somos artistas de circo, claro, hacemos acrobacia, actuamos, tocamos instrumentos, hacemos malabares. Entonces, esa formación de vaudeville justamente es la que nos permite tener un espectáculo tan variado como cantina. Y obviamente itinerante, ¿no? Porque si algo era, o así como era itinerante. Así es, esta obra se estrenó en Quito en el 2017 y de ahí, o sea, la hemos podido llevar con nuestra carta para Guayaquil, para Puerto Viejo, para Cuenca, y ahora estamos pues de regreso. No es fácil en Ecuador hacer espectáculos de formato grande, ¿no? Nosotros somos 8 artistas en escena, entonces es un esfuerzo grande y estamos bien contentos de poder volver. Como te digo, yo cuando llegó la pandemia, sinceramente pensé que nunca más iba a poder actuar esta obra, porque decía, uy, somos tanta gente, todos están ocupados, pero se dio esta oportunidad y yo le digo al público que cuando hay un espectáculo de elenco numeroso, vayan a verlo porque quizás sea la última vez que se presente. Tania, ha sido una conversación de lo más fecundas, de lo más entrañablemente simpáticas para mí. El hablar con ustedes. Yo quedo en deuda con la audiencia porque cuando termine la temporada, que será en abril 18, voy a volverlos a invitar y ahí sí para que Matías nos cuente y nos dé alguna referencia de su perfil personal. Gracias. Trayectoria vital. Les mando un abrazo y un fraterno estrechón de manos. Gracias a ustedes. Gracias Marcelo. Te esperamos en el teatro. Claro que sí. Chao. Gracias.